Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Un lunes bastante noticioso, sobre todo de una semana que se prevé noticiosa y tensa, al menos en lo político mañana. Vamos por parte. Esta tarde, hace muy poco, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, decidió disolver constitucionalmente el Congreso. Es una facultad constitucional. Algunos se asustan que pueda ser una suerte de golpe, autogolpe. No, es una facultad constitucional. Y llamó a elecciones. Luego que el Parlamento rechazara por tercera vez su moción de confianza. La decisión se basó principalmente en que el Parlamento, que es unicameral, hay una sola Cámara en el Perú, de mayoría opositora, se negó a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, que formaba parte del proyecto presentado por el Ejecutivo. Para el mandatario, el Congreso obstruyó y obstaculizó la moción, por lo que consideró imposible poder llegar a un acuerdo. Luego hablaremos con expertos en este tema, pero da la impresión de que más allá que de los nombramientos del Tribunal Constitucional o de jueces, hay una pugna de poderes larvada, y a veces ni tan larvada y bastante explícita, o de tensión política que se manifiesta en estos nombramientos. No es que este nombramiento necesariamente haya llevado a la crisis institucional que en estos momentos vive el Perú, porque después hubo un poco más. Mientras que para algunos parlamentarios opositores la decisión de Vizcarra significa un intento de golpe de Estado, por eso le decía. En este escenario hay 4 meses para volver a elegir parlamentarios en medio del descontento social que hizo que miles de personas protestaran en las afueras del Congreso y en la emblemática Plaza San Martín de Lima, porque Martín Vizcarra, el presidente, cuenta con mayoría en las encuestas para esta medida y él en general es de los presidentes mejor evaluados, porque claro, lleva menos tiempo también. Él llegó después de que tuvo que dimitir Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Lo recuerda. Él era el embajador en Canadá. Bueno, escuchemos parte de lo que fue el discurso de Martín Vizcarra hace, fue a las 7:30, 8, casi las 8 de la noche, hora chilena de hoy. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Está previsto la Constitución peruana. Yo le decía que pasaron más cosas después, claro, a eso de las 9:30 de la noche, de hora chilena, ya una vez disuelto el Congreso peruano, bueno, este Congreso ha determinado abrir un debate para determinar la eventual discapacidad moral de Vizcarra para seguir siendo presidente, es decir, discutir la vacancia de la presidenta. Esto es, en buen chileno, la tuya y otra más. Es una escalada de movimientos, de presión, de complicaciones que todavía, afortunadamente, y nada, hace pensar que se salga del marco institucional. La petición o la disolución del Congreso, el debate sobre la eventual vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral que pide el Congreso en cuanto a Martín Vizcarra, está en esos cauces. Vamos a ver si es que qué puede pasar, cuáles son los límites, cómo se prevé la tensión allí en Perú. Tomamos contacto, tenemos ya contacto con la especialista, con la analista internacional Lucía Damert de la Universidad de Santiago. Lucía, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, te escucho bajito, a ver si pueden subir un poco la mesa, pero muchas gracias por recibir nuestro llamado a esta hora. Es muy importante saber qué es lo que ocurre, cómo analizas tú estos movimientos de tablero, de ajedrez, todavía en el marco del tablero, en el marco de la institucionalidad peruana. Así es, todavía estamos en la noticia en desarrollo, Matías. Acaba de publicar en una edición extraordinaria del Diario Nacional que se llama El Peruano, el presidente, la disolución del Congreso, con lo cual el Congreso queda disuelto y efectivamente todo lo que estamos viendo que ocurre en el marco del Pleno del Congreso estaría, digamos, fuera del marco constitucional. Eso, Lucía, este llamado
esta petición de debatir esta eventual discapacidad moral o incapacidad moral del presidente Vizcarra por parte del Congreso, o esta vacancia, ¿ya están fuera de juego por estar ya disuelto ese Congreso? ¿Eso quieres decirnos? Así es, estaría fuera de juego, y además efectivamente lo que está pasando hoy día en el Congreso es que el Pleno, los congresistas que están ahí reunidos no alcanzan el número necesario para pedir la vacancia presidencial, es decir, que el presidente salga. Y por ende han buscado un artículo, que es el artículo que se usa cuando el presidente va al hospital, que requiere menos votos, y eso es lo que se ha votado hoy día. Efectivamente, no solamente no tiene nada que ver con lo que está pasando, sino que está, digamos, fuera del marco constitucional. Y me temo que lo que va a pasar mañana es que el presidente, así como acaba de nombrar al primer ministro, empezará con el llamado a elecciones legislativas. Tiene 4 meses, entiendo, de plazo para llamar a estas elecciones legislativas. ¿Tú prevés que va a ser un llamado pronto, rápido, para tratar de buscar la normalidad? Sí, yo creo que el Perú necesita un poco de tranquilidad. Hoy día hay gente en la calle en todos lados, en muchas ciudades del país, pero también hay mucha confusión respecto a lo que está pasando. Y por ende el país necesita tranquilidad, y eso lo va a marcar, digamos, una salida muy difícil de esto que se ha llamado la mayoría aprista de los últimos años. Lucía Damert, vimos que hoy se desencadena todo esto a partir de un nombramiento de un ministro de Tribunal Constitucional. Pero uno intuye que ese no es el problema. Por ahí estalló como el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914. Eso no fue la Primera Guerra Mundial, eso desencadenó la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que había detrás? ¿Cómo se llega a esto hoy en el Perú? Ya hay un fuerte deterioro de la relación del legislativo con el ejecutivo. Esta mayoría del Congreso había básicamente boicoteado prácticamente todas las decisiones de política pública del gobierno, así como las reformas políticas. Pero lo más importante de esto del Tribunal Constitucional es que aparece hace menos de 3 días una miembro del Tribunal Constitucional diciendo que le habían ofrecido pagarle para que votara a favor de que Keiko Fujimori deje la prisión. Y en ese sentido, todo este esquema de corrupción que está viviendo el Perú, con todos los expresidentes presos, con muchos congresistas siendo investigados, no únicamente, digamos, vinculados con organizaciones criminales, terminan de generar una ola ciudadana de repudio al Congreso, y el presidente entonces tiene que intervenir para que el Tribunal Constitucional no termine siendo usado como una forma para avalar la impunidad. En esta disolución, que es del Congreso, ¿qué ocurre con la decisión del presidente Vizcarra respecto del propio Tribunal Constitucional o de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que ha tenido sus propios problemas con corrupción? ¿Hay algo en cuestión allí? Bueno, el presidente había propuesto una reforma del Poder Judicial. Yo creo que eso va a ser bastante más lento. Respecto a la definición del Tribunal Constitucional, hoy se alcanzaron a votar 2 de los cargos. Uno de ellos, un pariente del actual, digamos, presidente del Congreso. Entonces va a tocar ver qué pasa. Yo tengo la impresión, Matías, que el presidente se va a concentrar en nombrar su nuevo gabinete, en buscar viabilidad para unas nuevas elecciones legislativas, y ahí, digamos, ver cuáles son los escenarios más probables, ¿no? Porque son elecciones legislativas para una duración máxima de 1 año, y después de eso ya vendría la elección presidencial y legislativa de largo plazo. Entonces toca todavía ver cuál va a ser la estrategia que va a usar Vizcarra. ¿Y cómo se va a legislar en este interregno que no hay Congreso? ¿Qué es lo que estipula la Constitución y las leyes peruanas? En este caso el Ejecutivo queda con las 2 funciones hasta la nueva elección. Esta es una situación profundamente crítica, no es una situación que ocurra permanentemente. El presidente Vizcarra ha tenido este gallito con el Congreso por un tiempo bastante largo. No son pocos los miembros del Congreso que estaban de acuerdo en cerrar el Congreso, y quiero decirte, Matías, que había una mayoría
que más allá de estar en contra de las políticas públicas, en realidad lo que estaban haciendo era generando un manto de protección para la corrupción en el país, y eso es lo que termina de cansar a la ciudadanía. Por eso... Pero por supuesto que es medio un salto, está en el aire todavía, no sabemos si es un salto que va a terminar en el aire o que va a terminar, digamos, bien parado, ¿no? Hay que volver a recalcar una y otra vez que esto que ocurrió en la noche del Perú, tarde-noche del Perú, la disolución del Congreso, está dentro de los marcos constitucionales, dentro de las facultades legales del presidente de la República. No es un golpe más allá de lo que diga la oposición, ¿no es así? Hay una tecnicalidad, hay un tecnicismo, y es que cuando el presidente sale, el presidente ya les había avisado que iba a cerrar el Congreso si seguían avanzando en la idea del Tribunal Constitucional. Cuando el presidente aparece en la televisión para declarar que se disolvía el Congreso, en ese minuto el Congreso decide votar y le dan la confianza. Y pareciera que votaron la confianza, no se sabe si 2 segundos antes o 2 segundos después que el presidente efectivamente mencione la disolución del Congreso. Algunos están tomando ese tecnicismo para decir que el presidente habría disuelto el Congreso después que el Congreso le dio la confianza, pero me parece que vamos a escuchar, digamos, un debate de juristas bastante detallado para saber si eso es así o no. Lo cierto es que el Congreso le cerró la puerta hoy día, no en el sentido eufemístico, sino literalmente le cerró la puerta y le puso una tranca para que no entre el primer ministro. No permitió que se ponga el tema de discusión que había propuesto el presidente, pasó a elegir a un par de miembros del Tribunal Constitucional, y solo después permitió, básicamente porque el ex primer ministro se metió a empujones, permitió discutir el tema de la confianza. Así que el presidente esperó bastante y finalmente tomó esa decisión. Sin embargo, yo creo que vamos a ver varias horas, por lo menos el día de mañana, de discusión técnica sobre si esto está o no está en el marco constitucional. Y mayoritariamente la población es partidaria de la decisión que tomó Vizcarra esta noche, ¿no? Mayoritariamente la gente está cansada de la política que apaña la corrupción. La gente está aburrida de una política que no le genera, digamos, ningún beneficio a los más pobres, pero eso no necesariamente quiere decir que dentro de 2 meses no vayan a votar por exactamente lo mismo que hoy día están sacando el Congreso, ¿no? Parte importante del problema es que en Perú no hay partidos políticos y que lo que ha quedado son unas organizaciones mucho más vinculadas a negocios familiares. Sí, claro. Es mucho más caudillismo, más caudillismo que partidos institucionales y arraigados en la historia del Perú, ¿no? Así es. Lucía Damert, analista internacional de la Universidad de Santiago, siempre presta a ayudarnos, a aclararnos, sobre todo ella que es chileno-peruana, tiene ahí conocimientos específicos sobre ese país, así que lo agradecemos mucho que nos hayas ayudado esta noche. Lucía, que te vaya muy bien, hasta la próxima. Al contrario, Matías, muchas gracias a ti. Chao, gracias. Chao. Y bueno, así ya quedamos bastante actualizados de lo que va a pasar, de lo que ha pasado y de lo que pueda pasar en las próximas horas en el Perú. Nos vamos a la pantalla con la pregunta del día. ¿Está la pregunta del día? Sí, ahí la tenemos. ¿Se debe construir un segundo aeropuerto en Santiago? Es una pregunta que está fuera de la discusión de ahora, pero son temas de mediano largo plazo. Estratégicamente parece ser necesario, ¿no? Y aparte lo estratégico será desde el punto de vista logístico. Santiago es una ciudad requete contra grande y a veces el aeropuerto, por mucho que se deja crecer, queda chico. Bueno, ahí está. Se debe construir un nuevo aeropuerto en Santiago, o al menos en las afueras y en las cercanías. Está la pregunta planteada y la invitación hecha. Y nos vamos a la mesa. Y vaya paradoja, otra persona que nació en el Perú, pero que está afincada y es chileno también, y que igual que Lucía, Alesia presta una ayuda enorme en nuestro país, sobre todo ahora que está dedicada full al activismo de la causa. Alesia Injoque, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Alesia, ¿desde cuándo fue?
A partir de mañana realmente. Mañana empiezo a mañana. ejercer como presidenta de Fundación Iguales. Presidenta de Fundación Presidenta ejecutiva. Iguales. Y tiene la característica de ser la primera persona trans que dirige esta fundación que ya tiene su historia. Tendrá cinco años. No, en realidad vamos desde el 2010 trabajando 9 años ya por la diversidad. como fundación. Bueno, Alesia, ¿con qué agenda llegas para mañana? Estábamos conversando recién la agenda legislativa, que Sí, ya es una cosa, pero hay realmente más que harta eso. pega y, bueno, digamos que una parte central es nuestra agenda legislativa. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, la ley de antidiscriminación, en la cual, si bien está en el plan del gobierno, es algo que el presidente Piñera dijo en su campaña en lo que iba a trabajar, no se ha avanzado nada. Una reunión con el gobierno, presentamos una minuta sobre los puntos que había que trabajar, donde incluye un paso muy importante que es incluir institucionalidad que prevenga la discriminación. Porque hoy día la ley es un poco reactiva. Cuando hay una discriminación, denuncia si hay un procedimiento. Sin embargo, no hay institucionalidad para evitar que se produzca esta discriminación, que es el paso lógico para cualquier sociedad que quiere eliminar esta discriminación. Se entiende que no sea solo reactiva porque entonces hay que esperar que haya víctimas para que pueda Exactamente, actuar. y esa no es la idea no es realmente. no es la idea. ¿Cómo puede funcionar una institucionalidad que prevenga? Yo me imagino educando, sociabilizando. Exactamente. Pero Por un lado opera? está trabajando en políticas en relación a procedimientos, protocolos de las diferentes áreas del gobierno en relación a cómo tratar a las diferentes personas que pueden ser víctimas de discriminación. Y esto, claro, la ley de discriminación no es solamente diversidad sexual. Realmente las dos primeras causas de discriminación son discapacidad Raza. y enfermedad. Después viene orientación sexual y después por ahí vienen raza y otras más. Inmigrantes y cosas, ya. Exactamente. Ya, pero la ley que tú dices de discriminación en materia sexual, ¿la agenda es propia para ese tema? No, ¿O se es engloba parte de en toda la una agenda que, discriminación exactamente, que amplia? trabajamos, que es un poco más amplia y que abarca varios grupos, digamos, que son susceptibles a discriminación. Y dentro de esta institucionalidad es el paso necesario para ir un poquito más atrás y evitar que se produzca, para eso se requiere cierta capacitación, ciertas políticas. ¿En qué fase legislativa estamos? En este momento ninguna, porque lo que pasa es que este proyecto es un proyecto que depende del Ejecutivo porque requiere presupuesto. Con el Ejecutivo ha habido un entendimiento, una minuta, pero ahí se quedó. El Ejecutivo ha dicho que va a hacer una encuesta, que no ha empezado y realmente no hay un avance concreto para lo que es muy necesario. Porque si bien la ley Zamudio, la ley antidiscriminación fue un importante avance, realmente en comparación a lo que tienen otros países es poco robusta. Este paso hace mucha falta. Ya, o sea, hace falta desde presentar un proyecto, que Correcto. es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Exactamente. ¿Y cuáles son los puntos, tú crees, donde se va a trancar la pelota? ¿Dónde va a ser más difícil? Porque me imagino que hay muchas cosas formales y que pueden ser eventualmente fáciles. Pero sabemos que siempre hay nudos complejos de discusión. Bueno, el nudo complejo generalmente en estos temas es que hay ciertos sectores que se oponen a cualquier protección y disminución de la discriminación de la diversidad sexual. Basta con que menciones diversidad sexual y hay grupos que inmediatamente se van a oponer y van a buscar cómo oponerse. Esa es la ideología, le van a llamar que es ideología de Claro, género. la ideología de género y realmente entran con caricaturas a decir que seríamos unas personas dañinas para la sociedad, entran en esta dicotomía de que para proteger la familia heterosexual las personas homosexuales no deberíamos poder casarnos. Y realmente es una falsa dicotomía porque en el resto del mundo, donde hay matrimonio igualitario, por ejemplo, se casan las parejas heterosexuales y los homosexuales y convivimos perfectamente en sociedad. Y esa es más o menos la dicotomía en la que entran estos grupos que sienten que no podemos convivir en sociedad. ¿Tú piensas que la discusión y la tensión parte en el momento mismo del tema? Es decir, Sí, cuando se lamentablemente habla es así. de la diversidad, ni siquiera entrando en el área chica de cada uno de los temas. Por ejemplo, si entráramos a plantear, qué sé yo, filiación, si entráramos a plantear matrimonio igualitario, ¿qué decir? Si es que hay oposición y complejidades para aprobar siquiera la idea de conversar estos temas. Claro, realmente hay que tener algo claro. Hoy día la mayoría de la ciudadanía y la mayoría del Congreso están a favor de estas iniciativas. Tenemos una base de apoyo muy importante en la mayoría de Chile que está a favor de la libertad. Sin embargo, el Ejecutivo por algún motivo está obstruyendo este avance. Y claro, en el caso de la ley de antidiscriminación es parte de su agenda. Yo quiero pensar que va a haber un impulso a esta ley en algún momento. Ojalá sea pronto, porque la violencia está en aumento en los últimos años. Ha habido casos como el de Carolina Torres, por ejemplo, que ha sido algo más conocido de personas que siguen sufriendo violencia en las calles, sufriendo violencia de forma bastante dura. En el caso de ella quedó hospitalizada y tuvo muchos problemas posteriormente. Pero bueno, más allá de eso, es entendible que haya una discusión. Nadie pretende que esto sea inmediato.
Puede haber diferencias sobre cómo manejar la institucionalidad, cuál será su presupuesto. Hay toda una discusión a llevar a cabo, pero son cosas que deberíamos avanzar como sociedad. Tú dices que el Ejecutivo obstaculiza. Sí, en este caso Eso realmente no ha avanzado, él es el único que puede ¿Una avanzar. cosa es que no avance o hay una obstaculización deliberada? En otros está la obstaculización. Por ejemplo, en adopción homoparental, el Ejecutivo es el que introduce una indicación que dice que las parejas para adoptar deben cumplir los roles de padre y madre. Y es imposible que dos mujeres o que dos hombres vayan a un juez a sustentar que cumplen esos roles. ¿Cómo los pruebas? Es realmente una indicación orientada a que los jueces a la hora de familia no se excluyan. Y eso, bueno, afortunadamente como tenemos mayoría de Congreso, esa indicación no pasó. Pero esas son formas en las que está obstaculizando. En el caso del matrimonio igualitario es algo similar. El Estado chileno tiene un compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que fue parte de un acuerdo, una solución amistosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa, es cierto, la firma del gobierno de Michelle Bachelet, de la presidenta Bachelet. Sin embargo, es un compromiso del Estado. Y ese compromiso debería seguirlo este gobierno, como quien administra el Estado. Sin embargo, han decidido no hacerlo. Han cambiado de impulsar a monitorear el matrimonio igualitario en el plan de derechos humanos, diciendo que el Congreso es el que debe impulsarlo. Y cuando el Congreso ha querido impulsarlo, ha salido el gobierno a decir que el Congreso no puede poner cosas en tabla, sino que es el gobierno el que maneja las prioridades, porque es un país presidencialista en su sistema de gobierno. Y entonces realmente no se entiende. Lo único que se puede deducir de eso es que quiere obstruir el avance de esta ley. Y es muy lamentable. Hemos tocado la ley de discriminación, la ley de filiación, de poder adoptar. Claro, faltó filiación de repente. Filiación en este caso se refiere a que en casos, por ejemplo, de reproducción asistida, cuando dos madres tienen un hijo o una hija, claro. Hoy día legalmente la única que tiene filiación es la madre biológica. La otra madre, por más que críe este niño o esta niña, por más que desarrollen el vínculo afectivo, no tiene un vínculo legal. Y eso quiere decir que, por un lado, esta madre no tiene los derechos que cualquier madre tiene respecto a sus hijos, sino que además, y lo que es más importante, estos niños no tienen derechos que cualquier niño tiene respecto a sus madres. Y ahí es, bueno, que tenemos que... Yo creo que estos son los nuevos hijos no reconocidos o hijos que serían como ilegítimos de estos tiempos. Son realmente niños que teniendo dos padres o dos madres ven restringidos sus derechos. Cuando es un tema superado, el de la filiación, el de los hijos legítimos o no ilegítimos, dejó de ser... Exactamente. En Chile, si no me equivoco, de sido la década de los 90. Sí, tal cual. Y en este caso tenemos, bueno, son por otras razones, pero de alguna forma estos niños igual ven que no pueden ser reconocidos por sus madres o sus padres de la forma en que podrían serlo en parejas heterosexuales, donde después de una madre da luz, puede posteriormente llegar un padre a reconocer al hijo a pesar de no haber sido reconocido en la primera instancia. Una cosa es la agenda legislativa, que es re importante porque es lo que va dando curso a una institucionalidad, ¿no es cierto?, donde se protejan estos derechos que estamos hablando. Pero otra cosa es lo que ocurre en el entramado social, en lo que y en eso, no sé qué impresión tienes tú de cuánto ha avanzado la sociedad chilena en incorporar, en comprender, en sociabilizar y compartir algunos de estos principios. Claro, siempre se habla de que Chile está cambiando, debería cambiar. La realidad es que Chile ya cambió. En muchos aspectos ha cambiado. Como decía, hoy día tenemos mayoría de apoyo de la ciudadanía respecto a todas estas leyes de matrimonio, de filiación, de adopción y demás. En general, cuando tú ves casos o historias como la mía, eran impensables un tiempo atrás. Yo transité a una empresa grande como Cencosud, que podría haberse visto como conservadora. Hoy día cada vez hay más empresas que se unen a la red Pride, que es una red de iguales, de empresas que apoyan la diversidad sexual como un activo para la empresa, como algo que mueve creatividad y que es positivo para su desarrollo. Qué interesante, Alesia, que mencionaste tu propio caso, me da espacio a poder preguntártelo, porque tú transitaste, ¿no es cierto? Sí. ¿Transitaste cuándo? Transité hace 2 años dentro de Cencosud. ¿Hace cuánto entraste o cuándo entraste a Cencosud? Claro, yo entré a Cencosud el 2015, entré a trabajar formalmente en Cencosud y el 2017 transito dentro. Ya, y tú trabajas en área de sistemas. En sistemas. Yo tengo un cargo de liderazgo, lideraba proyectos de sistemas. Y claro, en general, cuando la mayor parte de la gente, incluidos mis amigos, pensaban que probablemente esto iba a terminar en un despido de forma arreglada, digamos, pero despido. ¿Nos cuentas cómo fue? A ver, tú tenías ya en tu cabeza, naturalmente, el transitar oficialmente. Sí, ¿cierto? tal cual. Cuando tú entraste a Cencosud, ¿tú qué identidad tenías? Claro, yo entré presentándome como un hombre cualquiera, Alejandro, que trabajaba en sistemas. Y bueno, un par de años después, ya después de haber
yo misma he enfrentado todos estos temas. ¿Compartiste con alguno de tus compañeros de trabajo? Claro, yo le cuento primero a mi jefa, después paso a Recursos Humanos. Y la sorpresa para mí fue que en estas instancias en que yo esperaba rechazo o alguna distancia, lo único que hubo fue apoyo. Bien. Y posteriormente le cuento a mi equipo de trabajo y al resto de del equipo del área, que habrán sido unas 100 personas más o menos las que les he contado en un día de comunicación y charlas. Y en general lo que hubo ampliamente fue apoyo. Entonces muchas veces decimos Chile no está preparado. Y historias como la mía, historias como de muchas personas que pasan por lo mismo y reciben apoyo en diferentes instancias, prueban que Chile está preparado, que Chile no solo está cambiando, sino que ya cambió. Cosas formales como tu contrato, tu identidad dentro de la empresa, ¿cómo se hizo para cambiarse? Claro, a nivel de empresa me dieron las credenciales, el correo y todo lo que puede hacer la empresa, por su lado, reconociendo mi nombre como Alesia. Sin embargo, claro, toda la parte legal se mantuvo como Alejandro porque la ley de identidad de género todavía no está vigente, digamos, recién va a poder entrar en vigencia a fines de este año. Tú renunciaste hace poco, tu trabajo para dedicarte al activismo a través de Iguales. Tu liquidación, tu última liquidación ¿dice Alejandro? Todavía dice Alejandro. Ahí estamos esperando que la ley de identidad de género entre en vigencia. Y voy a estar ahí primerita violento eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eventualmente terminas medio acostumbrándote, pero es bastante incómodo tener que estar aclarando quién eres constantemente, que te traten por un nombre o que la gente incluso a veces no crea quién eres. Afortunadamente fue una discusión superada, pero una discusión en la que igual que estos temas en que te menciono, la gente decía que no se puede, que Chile no está preparado, que qué va a pasar, nos veían como personas distantes. Y al final, cuando empezamos a tratar los temas, nos damos cuenta de que Chile sí está preparado, que Chile en realidad es un país mucho más receptivo a la diversidad y mucho más receptivo a la libertad de la gente que lo que creíamos. Por último, Alesia, ¿cómo fue vivir estos 2 años ya como mujer, como Alesia Enjoque y no como Alejandro Enjoque, dentro de tu ámbito laboral? No solamente lo formal, no solamente el papelito y la tarjeta, sino que sufriste discriminación, sufriste burla, te dabas cuenta de comentarios a espaldas tuyas. ¿Cómo fue el vivirlo? La verdad es que no experimenté nada de eso. Dentro de mi entorno laboral tomaron todas las precauciones para que esto fuera lo mejor posible. Como te digo, las empresas se lo están tomando en serio. Ven que esto es un activo, algo positivo para la empresa si es que se maneja adecuadamente. Pero claro, también se puede manejar mal. De repente llegar y decir que es una orden, todos tienen que aceptar a Alesia y tratarlo de una forma, digamos, no adecuada en este escenario y que la gente estuviera resistencia. Pero se manejó de una forma adecuada, explicando el porqué, explicando las políticas de la empresa, los valores de la empresa y pidiendo que se respeten. Y desde ese lado, yo cuando entro, en general, todos mis amigos y compañeros más bien lo que tratan es de protegerme. De alguna forma tratan de abrir el espacio, conversar con quienes no nos habían hablado y tratar de hacer que yo pueda reintegrarme para cumplir mi labor. Al final trabajamos desde la experiencia, desde el talento, desde el empeño que le ponemos a un cargo y no debería ser un impedimento para poder desarrollarlo si somos gays, lesbianas, trans, bisexuales o alguna otra. Es decir, hay una constatación en tu caso de que es la política la que está desde atrás o viene desde atrás o que tiene el atraso respecto a la comprensión que tienen los chilenos y las chilenas en su día a día. Es mi caso y el de muchos chilenos y chilenas. La verdad, como digo, somos muchas personas, muchas parejas, muchas familias, muchos niños que estamos a la espera de que cumplan esta deuda que nos tienen, de que realmente podamos tener la misma dignidad, los mismos derechos y la misma libertad para desarrollar nuestro proyecto de vida. Alesia Enjoque, te quiero dar las gracias por contarnos aquí tu testimonio, por contarnos en qué va en la agenda legislativa y desearte muchísimo éxito en lo que mañana parte, que es, ¿cuántos años? ¿2, 4? En la presidencia de Iguales. Bueno, generalmente han sido unos 3, pero realmente es variable. Por ahora es entrar y darle con todo. Encabezar y liderar Iguales a partir de mañana. Alesia, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Y antes de ir al corte, les dejamos presentada la pregunta si se debe construir a su juicio un segundo aeropuerto internacional en Santiago, sí o no. Ahí está la invitación hecha para que usted participe a través de nuestro fanpage de 24horas.cl. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y cambiamos a otro tema muy local, muy acuciante, muy dramático que está ocurriendo y tiene que ver con la sequía.
crisis hídrica, tema que se tomó la agenda en nuestro país, ¿acaso usted este fin de semana? En alguna de las actividades que tuvo, familiares, profesionales, sociales en general, ¿no se conversó el tema de la sequía? ¿Acaso no se conversó el tema del cambio climático? Sí, le aseguro que sí, porque es lo que mandan muchas conversaciones hoy en nuestro país. Y eso es un avance, ya por lo menos que sea tema. Pero ahora lo que hay que hacer es enfrentar la realidad, porque hay una escasez hídrica declarada. Lucas Palacio, subsecretario de Obras Públicas, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchas gracias. ¿Cuáles son los planes de contingencia? Estuve leyendo que desde satélites que buscan agua donde no sabíamos que la había, hasta, bueno, me imagino que después de determinar de quién es esa agua, qué pasa con los tipos de plantación en distintos lugares, porque por lo visto había cierta no regularización. ¿Por dónde partimos? ¿Cuáles son las urgencias? A ver. Los incendios son otro temazo. Sí, el tema es múltiple. El tema es múltiple, ya reventó, se vino de sopetón, no fuimos capaces como país de anticiparlo y por lo tanto tenemos dos grandes desafíos. El primer desafío es enfrentar la emergencia que es hoy. Y el segundo gran desafío es ver cómo vamos a estructuralmente preparar al país, prepararnos a nosotros mismos, a nuestra cultura para enfrentar una realidad que es absolutamente nueva. ¿Qué hacemos respecto de la sequía? En la sequía hemos constituido una mesa que me toca liderar a petición del ministro de Obras Públicas y del presidente de la República, una mesa de coordinación con los distintos servicios públicos, porque cuando uno atiende una emergencia, no solamente el Ministerio de Obras Públicas, está el Ministerio de Agricultura, está el Ministerio del Interior, hay distintos ministerios, están los municipios, estamos trabajando con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la AMUCH también, que es la otra organización, con el fin de poder articular todo el sistema de apoyo que tiene el Estado para poder atender la emergencia que es hoy. Y básicamente, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho primero un levantamiento a nivel país, sobre todo con un especial enfoque entre Atacama y el Maule, de todos los sistemas de agua potable rural que están bajo la tutela del MOP, que son un número muy famosos APR. Los famosos sistemas de agua potable rural. Perdón, el levantamiento, ¿qué es lo que hay para ver en qué condiciones están, qué disponibilidad de recursos tienen? Claro. Una georreferenciación de cada uno de ellos. El Ministerio de Obras Públicas tiene como 1.900 de estos sistemas en todo el país. Y aquí hay un número muy significativo de estos. Y también estamos a través de la Asociación de Municipalidades levantando la información sobre los 900 que están bajo la tutela de los municipios. Porque cuando viene la emergencia, no pregunta si es municipal o si es del MOP, sino que hay dos tipos de APR. Hay dos tipos de sistemas de agua potable rural. Los del gobierno y los municipales, y también hay otros de cooperativas y otros menores. Estamos haciendo un levantamiento de todo eso para tenerlos georreferenciados y hacer un levantamiento de cuáles de esos ya están mostrando problemas, que actualmente son 128 sistemas, hay cerca de 160.000 personas que están siendo afectadas por la crisis hídrica en estos sistemas de agua potable rural. Eso es lo primero. Eso es agua de consumo humano, básicamente. Claro, eso es agua de consumo humano. Por eso que es la prioridad. Sí, pero en los sectores rurales el agua para consumo humano también se mezcla con una economía campesina de subsistencia. Por lo tanto, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Agricultura como para poder atender esas realidades, porque son esas familias las que finalmente están viendo el esfuerzo de toda su vida caerse. No estamos hablando de grandes productores, estamos hablando de chicos productores. Eso respecto de la emergencia con la información. ¿Y por qué estamos trabajando en conjunto con los municipios, con las gobernaciones, con las intendencias, en todos estos sectores, para poder anticiparnos a una situación que vamos a tener que atender con camiones aljibe con una sincronía muy eficiente? Porque anticipamos que se va a venir con mucha fuerza la sequía, entonces necesitamos hacer recorrido para que estos camiones aljibes complementen los estanques que tienen los sistemas de agua potable rural, que tienen sus propias redes de distribución, y además podamos ir identificando las distintas personas que se atiendan en camiones aljibe. Actualmente en Chile hay más de 400.000 personas que siempre están atendidas por camiones aljibe. Qué bueno que tocó el tema, subsecretario, porque uno escucha en distintas entrevistas entre aquí, que la radio, que uno, que el otro, que de los camiones aljibe hay una lupa así de grande. Porque no ahora, no en la sequía, hace mucho rato. Porque aparentemente es lo que uno le dice, que guarde una autoridad para que desmienta o afirme o haga el punto. Que los incentivos no están puestos a mejorar la infraestructura, ya sea desalinizando, mejorando cañerías, sistemas de APR, porque los camiones aljibes son muy buenos y lucrativos negocios en muchas partes, manejados no siempre de manera transparente, porque mueven miles de millones de pesos, o en gobernaciones, o en intendencia, o en municipalidades. ¿Algo de eso hay? No creo que haya algo de eso así, maledicentemente hablando. Pero lo que sí es absolutamente una realidad, que el Estado no ha estado a la altura y no ha hecho las inversiones que tiene que hacer para disminuir la brecha de las 300
382.000 familias que hoy en día no tienen, no están adscritos a un sistema de agua potable rural o un sistema permanente. Porque en los sectores urbanos eso está relativamente con algunas dificultades, como hemos visto este último tiempo, pero resuelto con la sanitaria. En los sectores rurales tenemos muchos sistemas de agua potable rural y tenemos una brecha todavía que tenemos que disminuir porque hay 382.000 familias que no están bajo ningún sistema y esas personas se atienden con camiones aljibe o agua de la noria o sacan agua del río o distintas formas que no son tradicionales. Entonces, y ahí tenemos un plan de 350.000 millones de pesos para disminuir fuertemente esa brecha en 4 años. Pero insisto, eso en 4 años. Sí. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Primero, articular de buena forma los camiones aljibes para atender y para identificar a la gente que lo necesita. Segundo, hacer de estos 128 sistemas de agua potable rural que tienen problemas, ver cuál es el problema. No todos los sistemas de agua potable tienen el mismo problema. Algunos se han quedado colgados, significa que el agua que sacan del pozo, la napa bajó y ya no pueden sacar agua. Claro. Algunos no sacan suficiente, por lo tanto, o se profundiza el pozo, o se hace otro pozo, o se complementa con algún otro sistema, por ejemplo, un camión aljibe que le va llevando agua al estanque, o a través de un ducto donde obtenemos agua de alguna otra fuente y complementamos. Entonces, tenemos distintas formas en que vamos avanzando en poder atender esta emergencia que llegó para quedarse. Esta emergencia que ya comenzó a dar aviso hace 10 años atrás y ahora se está profundizando con mucha fuerza, no vemos ninguna luz de que vaya a cambiar en los próximos años. Hay posibilidades, escuchaba ayer, de Australia que anunciaron, que también es un país que ha sufrido sequías, sí, anunciaron sin ningún complejo que va a empezar a ver, no sé en qué ciudades ni por cuánto periodo de tiempo, restricciones al consumo domiciliario. Es decir, a su casa, a la mía, a la suya, de 3 a 4, el sábado por medio, no va a haber agua. Que eso tiene dos efectos. Uno, ahorrar agua, y dos, generar la conciencia de que esto es un bien escaso, muy escaso. ¿Descarta usted que vaya a haber racionamiento de servicio de agua potable en alguna parte del país? En los sectores urbanos, según lo que nos han informado las empresas sanitarias, no vamos a tener restricción en esta temporada. Podemos tenerla en el futuro si sigue al mismo nivel esta sequía, que no está lloviendo nada y después podemos revisar las cifras de eso. Nosotros medimos, Matías, desde 5 puntos de vista la situación del agua en el país. Agua caída, agua acumulada en los embalses, agua acumulada en nieve, que ha ido disminuyendo muy, muy progresivamente. Luego el impacto que eso tiene en los glaciares, porque finalmente al fin del verano, cuando ya no hay nieve que derretir y que alimente los ríos, entonces se empieza a derretir los glaciares. Y entonces todos esos elementos a nosotros nos muestran que estamos en una situación nunca antes vista en la historia del país. ¿Y eso qué es lo que nos plantea? Nos plantea que como sociedad tenemos que tener una relación distinta con el agua, cuidarla más, aprovechar el reuso. En países tales como Australia, Israel, España, en Estados Unidos, en algunos sectores como Colorado, Arizona, California, hacen el reuso. Eso significa que las aguas grises, aguas negras incluso, con un pequeño tratamiento, las utilizan para procesos industriales o incluso para regar. Nosotros en Chile usamos agua potable para todo. En nuestras casas usamos agua potable para tirar la cadena. Usamos agua potable para todo, para regar el jardín. Ese tipo de elementos tenemos que ir cambiándolos culturalmente. Eso sí que es un cambio no solo cultural, sino que de infraestructura, de inversión que es cara y de largo plazo, mediano plazo al menos. Hay de las dos cosas, porque hay inversiones muy sustantivas, por ejemplo la desalación, que el otro gran desafío es que hacemos estructuralmente, ¿cierto? Para evitar que el desierto siga eliminando las posibilidades que tenemos de desarrollo, por ejemplo, en localidades agrícolas. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Desalación. En Chile hay 28 plantas desaladoras, casi todas son privadas, pero ya estamos avanzando rápidamente para poder incorporar para consumo humano, para poder complementar el agua. ¿Bajó el precio de eso? Porque hay una discusión, mucho. Así como en la energía solar bajó el precio dramáticamente y nos cambió la estructura, no sé si, de la estructura de energética, la estructura del uso del agua en la salinización ¿ha bajado cuánto? Dramáticamente. Hoy en día se produce 1 metro cúbico de agua aproximadamente a 50 centavos de dólar. A 50 centavos de dólar. Ya. ¿Y eso viene de dónde? No, eso viene de 1,5. O sea, ha ido disminuyendo muy progresivamente, pero tiene que tener una cierta escala. Entonces en Chile tenemos muchas pequeñas plantas desaladoras cuyo precio de producción es mucho más alto. Y tenemos un par de plantas que ya están llegando a unos niveles de $0,7
por metro cúbico. ¿Y el Estado va a hacer algunas inversión pública? El ahí? Estado está favoreciendo a través de Corfo, con la empresa Econsa, por ejemplo, en Copiapó. Estamos por comenzar ahora la construcción. Y eso, digamos, está impulsado por el Estado, pero muchas las están impulsando el sector privado. Y lo que sí se está ahora en el Congreso es tramitándose una ley para la desalinización. La desalinización es para agua potable, la desalación es quitar la sal del agua en general. Y eso podría favorecer el desarrollo de más plantas, que es algo que necesitamos. Es meter más agua al sistema. ¿Y cuánto tarda una producción de una planta de ese tipo? ¿Cuánto En que esté funcionando. Bueno, si es grande, esto puede tardar unos 4 años. Pues en Chile se demoran los procesos, se demoran como un año y medio, 2 años solamente los procesos de tramitación ambiental. Pero la construcción propiamente tal no demora mucho. Es decir, la tecnología nos ayuda y además nos plantea el desafío de cómo podemos cuidar el planeta. Y en el norte, tú planteaste las energías. Nosotros en el desierto de Atacama es el sector del mundo que tiene la mayor capacidad calórica para absorber la luz del sol, para generar energía, porque la desalación, el problema que tiene es que es muy cara la impulsión. Claro, muy intensiva en uso de energía. Claro, y la impulsión del agua. Sí. Entonces ahí tenemos una ecuación que es muy positiva. Tenemos mucha costa, agua que desalar, y tenemos también un desierto que nos permite poder aprovechar esa energía y generar ahí un círculo virtuoso. Fantástico. ¿De quiénes van a ser esas aguas? Porque si es con platas públicas o con Corfo, capitales privados, que ahí habrá una asociación, ¿de quién va a ser esa agua? Porque va a haber derechos por nuevas aguas, lo mismo que esas aguas subterráneas que a través de los satélites han descubierto. Son derechos por nuevas aguas. Nosotros creemos que hay que darle la mayor flexibilidad posible para favorecer la inversión. Mientras más gente invierta, el Estado y privado, en desalar agua y incorporar al sistema, es mejor para todos. Sí, hay que intentar que este tipo de debate no se ideologice, porque lo que nosotros necesitamos es que se genere más agua en el sistema, por un lado. Y por otro lado, generar los incentivos para cuidar el agua. Y ahí es donde viene el reuso del agua, donde puede hacer un tremendo aporte la empresa privada. O sea, que cambien sus sistemas de producción para que no utilicen agua potable, sino que utilicen agua gris o agua negra incluso. Estuve viendo en algún diario hoy día unos sistemas estos que han descubierto caudales subterráneos de agua, que son las reservas naturales, ¿no es cierto?, los acuíferos. ¿De qué son esas aguas si se logran descubrir donde no sabíamos que había? ¿Se logran sacar? Mira, con todo este proceso, nosotros estamos trabajando por todos lados. Dentro de la atención de la emergencia, en Petorca, nosotros estamos aplicando una tecnología rusa que en su momento utilizaron los rusos para poder identificar en el subsuelo, bajo tierra, dónde están los búnkeres de los alemanes. Bueno, esa misma tecnología se ha ido mejorando, sofisticando, y hoy en día se utiliza para buscar depósitos de agua, de petróleo y distintas cosas, muy profundos. La estamos aplicando en Petorca. Satelitales con mapeo, ¿no? Es una mezcla. Es una mezcla. Claro, son imágenes satelitales que identifican grandes formaciones geológicas en donde se identifican estos ríos antiguos, se llaman paleocanales, que es por donde escurrió el agua en algún momento, muchísimos años atrás, y se fue depositando en unos sectores más abajo que los acuíferos que normalmente utilizamos, por lo tanto serían aguas nuevas. Ya. ¿Qué pasa ahí? Y si mezclamos esa tecnología con estos especies de sonares, que en el fondo se le saca una radiografía al subsuelo, se manda una señal eléctrica y después rebota y se identifican estos bolsones donde estas aguas, podemos obtener esa agua y incorporamos nueva fuente, nueva agua al sistema. Se supone que esas aguas no son parte del acuífero que actualmente utilizamos, sino que son nuevos acuíferos porque están por debajo de la roca basal. Sí, y esa también va a entrar al sistema de entrega, de entregas a personas, es decir, el usufructo de esa agua. Sí, pero nosotros aquí, yo quiero ser súper claro, nuestro objetivo número 1, número 2 y número 3 es el consumo humano. Porque ningún sistema funciona cuando tenemos un déficit en la entrega de agua para las personas. Pero la ley actual con el agua disponible hoy también tiene prioridad al consumo humano. Sí, pero tiene prerrogativas la ley que la gente no usa, no han usado los distintos gobiernos. Mira, de todos los derechos disponibles, el Ministerio de Obras Públicas, el Estado, es dueño de 1/3, más o menos. Lo que ocurre es que hay ciertos lugares, como Petorca, que tú lo mencionaste. Sí, quiero ir ahí luego. En donde ese tercio, para hablar en fácil, no alcanza para poder alimentar los sistemas de agua potable rural. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Y primero, hacer la inversión, porque ahí había un déficit de inversión tremendo. Nosotros solamente en esa provincia estamos invirtiendo 17.833 millones de pesos durante estos 4 años. Estamos tratando de recuperar el tiempo perdido, porque los sistemas son muy precarios. Pero además necesitamos comprar agua. Ya hemos
generado un poder comprador y hemos invertido 60 millones de pesos para comprar agua. Si es que no hay poder, si es que no hay nadie que venda el agua, el Estado puede expropiar el agua. Y eso nosotros estamos dispuestos a hacerlo si es que no encontramos el mercado como para comprar agua en los procesos... Para consumo humano. Para consumo humano. Y de esa forma el Estado se pone con lo que le corresponde, porque el Código de Aguas actual, que requiere muchas modificaciones y modernizaciones, entrega esa facultad, porque el agua, en nuestra legislación, es un bien nacional de uso público. Sí, claro. Al revés de lo que la gente dice sin ningún conocimiento, es un bien nacional de uso público y el Estado entonces tiene que garantizar su entrega a través de esta herramienta. Petorca se ha transformado en el símbolo. ¿Por qué? ¿Por qué Petorca? Uno podría suponer que más al norte debe ser más problemático. Es Petorca. Y el factor aparentemente distintivo es el tipo de cultivos frutales, la palta, ¿no es cierto? Que la palta hoy día es la responsable de todos los males de esa zona, públicamente. Quiero que desmistifique, que explique si es la palta la responsable. No, Petorca ¿Y por qué Petorca se transformó en un símbolo, ¿cierto? Sí. Porque uno va caminando por Petorca, ve un tremendo desierto, ve los animales sin nada que comer y ve Los las que están plantaciones vivos. de palta que florecen de buena forma, ¿cierto? No todas, pues, hay muchas que han tenido que cortar, muchísimas. Hay muchos, se han cortado miles de hectáreas también en Petorca, pero esa es la razón. Entonces hay un contraste. Ahora, el problema no son las paltas, el problema es que ya no existe el agua que antes había en Petorca. Si hace un par de décadas atrás, ese río tenía, el río Petorca, tenía peces. Entonces, y la gente se bañaba ahí. Entonces, esto con el tiempo, con el avance del desierto, con la profundización de la sequía, ha ido generando estas suertes de inequidades que uno ve que el Estado, por un lado, no ha hecho la inversión que corresponda para mantener los sistemas de agua potable como corresponden, y por otro lado, la agricultura ha seguido manteniéndose vigente, no con la misma fuerza que en su momento, pero sigue generando un contraste. Pero es la tormenta perfecta, porque dicen, no hay inversión ni pública, no sé si privada la habrá, pero seguramente sí, cuando es necesario. Y además porque ha aumentado, me imagino que explosivamente en los últimos 20 o 30 años, el cultivo de paltos. Claro. Uno lo ve hasta los cerros porque es muy buen negocio y Yo Chile creo que exporta. ha faltado un poco de regulación en esa materia. ¿Se puede regular el Mira, que plantar? Nosotros, voy a volver ahí primero lo siguiente. Nosotros tenemos, Matías, mucho que todavía hay que mejorar en Chile en materia de eficiencia agrícola. De cada 100 litros de agua que se meten al sistema agrícola, 54 llegan a la planta o al animal. El resto se pierde. Se pierde porque no está el riego tecnificado, es riego tendido, porque los canales no están bien impermeabilizados, porque simplemente el agua se pierde en el río, incluso porque tenemos un sistema de extracción de árido muy mal regulado, entonces los ríos se deforman y se chupa el agua, entonces por lo tanto el agua que hay que obtener del río ya no existe. Entonces hay muchos elementos que tenemos que mejorar. Si nosotros le incorporamos tecnificación, y actualmente tenemos cerca de un 35% de las 1.200.000 hectáreas plantadas en Chile con riego tecnificado. 35. Entonces es muy poco. Sí. Nosotros tenemos mucho que mejorar ahí y esa agua que sobre, digamos, podemos aprovecharla mejor. Pero en situaciones como Petorca tenemos que repensar el sistema, porque no es viable en un lugar donde por un lado florece la agricultura y por otro lado la gente no tiene agua que tomar. Entonces, y ahí es donde el Estado tiene que ponerse al día con unos sistemas que sean suficientemente robustos para mantener a esas comunidades con el agua suficiente para que puedan subsistir. Esas comunidades y también la economía, pequeña economía campesina de subsistencia. ¿Se pueden desde el Estado regular tipos de cultivo? Decirle, ¿sabe qué? Aquí ustedes arréglensela, pero aquí más de invento, 1.000 hectáreas de palto, porque es muy intensivo el consumo de agua, por ejemplo. ¿Se podría? Sería complejo, porque complejo. Yo quiero en mi campo poner puras paltas, porque yo tengo el agua. ¿Se puede intervenir eso? Parece difícil. Yo creo que no es bueno intervenir eso. Yo creo que es bueno regular, por ejemplo, los subsidios del Estado para riego tecnificado tienen que ser para aquellos sectores en donde realmente existe potencial y no donde tenemos escasez hídrica. O en aquellos sectores que habiendo escasez hídrica no está el riego tecnificado. Pero así como para crecer en hectáreas plantadas en esos sectores, yo creo que el Estado no tiene que ponerse ahí con subsidios, que muchas veces lo ha hecho en forma equivocada. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que repensarlas. De hecho, la Comisión Nacional de Riego ya lo está haciendo y ahora está premiando aquellos sistemas que a través de la inversión de riego tecnificado le devuelven más agua a la cuenca. Esos son el tipo de cosas que tenemos que nosotros aprender de lo que nos está planteando la naturaleza. Incentivos a través de
de económicos para poder canalizar de buena manera la inversión, el tipo de cultivo. Claro. ¿Petorca se va a recuperar? ¿O cuáles son los planes de ustedes? Petorca, nosotros nos estamos haciendo cargo de una situación que es muy compleja, que es una crisis hídrica. Nos estamos haciendo cargo primero del consumo humano y en segundo lugar de la pequeña economía campesina de subsistencia. Luego, las condiciones que existan en Petorca, como eso es la prioridad y nosotros nos vamos a encargar que así sea. Como las condiciones son un poco distintas, el privado va a tener que preguntarse qué es viable cultivar ahí. Si es que es viable mantener asfalto, si es que tiene que seguir arrancando, ¿qué va a hacer? Porque el hecho concreto es que el agua no está alcanzando. Y la polémica de las aguas de Petorca son anteriores a la sequía. Yo recuerdo viejos reportajes de que se acusaban unos a otros de robarse el agua, ya ni me acuerdo quién, pero que se sacaban el agua, que se la tenía toda no sé quién, todo no sé cuánto. Es decir, aparentemente ahí hay desregulación, hay permisos otorgados mucho más allá de la disponibilidad que hay. Todo eso es así, ustedes lo han podido... Sí, eso es así, no solamente en Petorca, sino que en todo el país. El país que a principios de los 80 se empezaron a entregar estos derechos de aprovechamiento, mucho más, se sobreotorgaron derechos, mucho más allá que lo que las cuencas eran capaces de soportar en ese tiempo. Entonces imagínate lo que significa la entrega de todos esos derechos hoy. Por lo tanto, el derecho por un litro de agua. ¿Eso cuál es la proporción? Petorca no es un litro de agua, eso te da de verdad, pero rateando es mucho menos, una fracción de eso. Entonces es ahí donde hay que meterse con tecnología para poder controlar de que la repartija en base a esos derechos sea la que corresponde, e insisto, siempre poniendo el acento en el consumo humano, que es esa responsabilidad. ¿Y hay fiscalización efectiva en esas zonas más críticas? Sí, hemos hecho un montón de fiscalizaciones. ¿Se puede? Sí, porque algunos dicen que es imposible. Un alcalde me decía el otro día, nosotros tenemos que prestarle camioneta para llevar a los fiscalizadores porque ni siquiera recursos para eso tienen. ¿Están así? Mira, dos cosas. Tiene razón el alcalde, no sé cuál habrá sido, pero tiene razón en que siempre ha sido muy precaria y poco de Petorca, justamente. De Petorca, y poco disuasiva la fiscalización. Históricamente, nosotros el año pasado, frente a esta situación que la veíamos ya venir, entonces innovamos respecto a esa materia y juntamos a todos los fiscalizadores del país y hacíamos fiscalizaciones masivas. De esa forma no se pasaban la voz para arriba del valle. Y tenemos muchos procesos en curso. Y además hemos incorporado tecnología, porque es una fantasía pensar que toda esta cuestión es en base a personas que van caminando con una camioneta. Nosotros estamos haciendo fiscalizaciones satelitales por contraste, estamos haciendo con drones, estamos haciendo con caudalímetros que incorporamos dentro de lo que son la extracción de agua subterránea. Hemos además priorizado el desarrollo, promovido el desarrollo de las CASUB, que son los comités de agua subterránea, para que ellos también se autorregulen. Falta institucionalidad en Chile, pero no solamente a nivel del Estado y de coordinación, sino que también a nivel de las juntas de vigilancia y de los comités de aguas subterráneas, que tú también necesitas contrapartes que sean organizadas para poder trabajar en conjunto. Un temazo, lo que estamos aprendiendo rápidamente, poniéndonos al día, pero una crisis nos costó este aprendizaje, lo habíamos aprendido antes y esto es responsabilidad de todos. Lucas Palacio, muchas gracias por estar aquí esta noche y volveremos a conversar seguro porque este tema se instala. Me imagino que en el Ministerio de Obras Públicas este tema hoy día que se ha tomado también, se ha puesto una carpeta de aguas arriba de la mesa, ¿no? Mira, en el Ministerio y también en muchos países que nos están ayudando. Yo estoy en contacto con varios países que nos están ayudando con tecnologías, con experiencia. Por ejemplo, Israel nos está ayudando mucho. Son súper capos y nos están ayudando de verdad porque ellos ya han pasado por esto y lo han podido resolver. Y no es que no tengamos agua. Existe el agua, lo que pasa es que hay que ir a buscarla más lejos, tenemos que hacer un mayor esfuerzo y tenemos que organizarnos como sociedad para que el agua y la naturaleza seamos capaces de cuidarla y respetarla más. Hay agua, lo que hay que hacer es encontrarla y repartirla bien y usarla de manera eficiente. Es un desafío difícil, pero imposible. Si no hubiera agua, no habría que repartir. Gracias, Lucas. Buenas noches. Gracias. Y noticias de último momento. Ahora. Un grupo de congresistas opositores peruanos que se niega a la disolución del Parlamento realizada por el Ejecutivo a eso de las 8 de la noche nombró y juramentó a la actual vicepresidente Mercedes Arauz como presidenta. Ella es vicepresidenta y le hace oposición. Es una fórmula bien compleja porque en el balcón, el día que ganó Kuczynski, me tocó ir a cubrir esa elección, a un lado estaba Mercedes Arauz, al otro lado estaba justamente el actual presidente Martín Vizcarra. Bueno, ahora este Congreso disuelto nombra a la vicepresidenta Mercedes Arauz como presidenta. Ya empieza a superar los límites de la institucionalidad y se empieza a poner más tenso y complicado en una movida que busca entonces suspender de su cargo al actual mandatario Martín Vizcarra.
tenso, complejo y no le vamos a perder el paso, sobre todo aquí en Canal 24 Horas. Hacemos una pausa y ya volvemos. Pese a los esfuerzos que se hicieron justamente, recordó que fueron 3 las oportunidades en que su... Inmobiliaria Imagina te invita a vivir una experiencia única en el showroom inmobiliario más grande de Latinoamérica, con lo último en arquitectura, diseño y decoración a nivel mundial, ubicado en Irarrázaval 1593 Ñuñoa. Conoce sus más de 30 proyectos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y sé propietario con un dividendo desde los 270.000 pesos mensuales. Y tal como Marcelo, sé tú también un enamorado de Imagina. Nos vamos a la pantalla a revisar la respuesta a la pregunta que les hemos hecho y tiene que ver con la idea de planificar, proyectar un segundo aeropuerto para Santiago. El 60% cree que sí, un 40% cree que no. Y oiga, lo que está pasando en Perú amerita estar muy atentos, le decíamos antes del corte. Mire, esto es de hace un rato nada más. Ya se está actualizando. El presidente del Perú anunció cierre del Congreso y llama a elecciones. Esta es la noticia que hay en este momento, pero después de esto, porque está ocurriendo ahora, ha habido lamentablemente informaciones que solamente complican las cosas en el Perú. Claro, el presidente, a través del Nacional, que es el diario oficial, a la cuenta de Chile, donde se publican las leyes, ha anunciado que el Congreso está disuelto. Pero el Congreso, en rebeldía, establece que a través de algún reglamento o alguna interpretación legal no está disuelto y más bien llamó a votar y debatir la vacancia de la presidencia del Perú y se aprobó rápidamente, de manera express, esa vacancia por incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra. ¿Qué sucedió después? Esto sí que sucedió hace unos minutos nada más. Estamos tratando de contactar a quien ha jurado hace minutos como presidenta del Perú, presidenta en funciones del Perú, Mercedes Arauz. Por lo tanto, el Perú en este momento tiene 2 presidentes. Usted se imagina lo que significa eso, ¿no? Martín Vizcarra está en el Palacio de Miraflores, Mercedes Arauz está en el Congreso, juró recién, ella era vicepresidenta, juró como presidenta del Perú. Entonces viene la cantidad de problemas como, por ejemplo, a quién le obedece la policía, a quién le obedece las Fuerzas Armadas, quién es el ministro, Bueno, esto está sucediendo en este momento en el Perú. Hay llamados de un lado y otro, va a ser una noche tensa, compleja. Ojalá que esto no se desbande porque sabemos que gente sale a las calles. Ya había salido gente a las calles a protestar en contra del Congreso disuelto que toma esta decisión de nombrar a la vicepresidenta. Perú con 2 presidentes en este momento, como en cosa de horas se desencadenó de la manera menos esperada, menos institucional, esta crisis política peruana muy delicada, muy compleja, a la cual no le vamos a perder pisada ni mirada. Usted puede estar seguro que a través de nuestro canal 24 Horas va a poder seguir de cerca lo que allí ocurre. Vamos con las temperaturas, señor director. En cualquier momento, si conseguimos contactar a Mercedes Arauz, naturalmente podríamos conversar con ella, pero está con el teléfono descolgado, así de simple, porque está atendiendo asuntos de gobierno. Sí, es una de las presidentas del Perú en este momento. Región metropolitana en este momento, cielos cubiertos, 8 grados con 7 décimas. Para mañana y pasado tenemos los siguientes pronósticos. Parcial, máxima probable de 13 para el martes, para el miércoles despejado, máxima 19. Vuelve la primavera por aquí, vuelve la primavera, porque hoy estuvo bien frío. Temuco, región de la Araucanía, para mañana chubascos, máxima 12. San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, despejado, máxima 27 grados. El cantante de los cantantes, Héctor Lavoe, cumpliría este 30 de septiembre 73 años, pero un paro cardíaco se llevó a uno de los mayores intérpretes de salsa de la historia. Sin embargo, su legado musical, con más de una veintena de discos, lo mantiene en la memoria de todos. De fondo escuchamos El Cantante, una de las canciones más exitosas de Héctor Lavoe, considerado como uno de los mejores salseros de todos los tiempos, con sus características tonalidades y fuerza vocal. Despedimos de este modo Vía Pública, insisto, atentos a Canal 24 Horas para lo que pueda suceder en minutos
en el Perú, en una crisis política que se desencadenó con mucha rapidez entre las 8 de la noche, hora chilena, y ahora que son pasadas las 12. Así que en Canal 24 no le perdemos pisada al tema, lo vamos a mantener informado. Muy buenas noches y gracias por venir.